Querida audiencia, interrumpimos la programación para comenzar con las historias más terroríficas, misteriosas e impactantes que puedan existir. Aquí comienza Miedo con Emoción, junto a Ariel. Muy buenas noches, gente de la audiencia. Nos encontramos nuevamente en un nuevo programa de Miedo con Emoción. El día de hoy estaremos relatando sobre algunos misterios que han aparecido a lo largo de la historia y que lastimosamente no se han podido resolver. Solo quedan en especulaciones. Comenzaremos con una incógnita llamada la niebla rosa carnívora. Como pueden imaginarlo, la niebla en sí, siempre ha sido un fenómeno interesante para muchas culturas y sociedades. Hay quienes creen que evocan cierto sentido de belleza espeluznante y a la vez una sensación de terror. Hay quienes creen que este fenómeno conlleva sucesos malignos, por lo que siempre se vinculará con el misterio y el miedo. En esta ocasión hablaremos sobre una niebla que se cree se alimenta de personas vivas. Puede sonar irrisorio y hasta ridículo. Sin embargo, esta serie de eventos bastante extraños se ubicaba en el bosque que bordea el río Tomoka al oeste de Daytona, en Florida, Estados Unidos. En el año 1955, los pescadores y cazadores en el área comenzaron a reportar una extraña y espesa niebla color rosa que se formaba en la parte baja del suelo y que aparentemente se movía por cuenta propia, independiente de la dirección del viento. Además, se decía que estaba compuesta por cierta propiedad corrosiva, dado que los animales que se cruzaban con esta niebla morían. Incluso las personas que se topaban con esto se veían afectadas. Los cadáveres que se encontraban no les quedaba carne, solo se encontraban sus huesos. A lo largo de los años, esta niebla ha sido la culpable de desapariciones misteriosas en el área, así como también descubrimientos de huesos humanos no identificados. Es por eso que se le nombró así, la niebla rosa carnívora. Algunos de estos cadáveres y restos encontrados parecían como si hubieran sido fundidos o digeridos. Y por otra parte, los árboles también eran afectados, siendo despojados de su corteza y, además, dejando la tierra muerta e infértil. Este fenómeno ocurrió hasta 1965, aproximadamente 10 años después. Posteriormente, se presentaron una serie de leyendas sobre esta extraña nube. Una teoría popular dice que esta niebla se debe a un nativo local llamado Jefe Tomki, quien se dice fue acusado por robar una copa de oro y beber de una fuente misteriosa sin permiso. Por sus transgresiones, este nativo fue perseguido y asesinado por otras tribus. La copa de oro habría sido devuelta. Se dice que el espíritu del jefe Tomki recorrió en forma de niebla. En el sitio web Weird US hubo varios comentarios hechos por lectores familiarizados con el área. Un usuario llamado Soldador 2 dijo lo siguiente: Lo llamaron la nube caníbal cuando yo estaba en la escuela.
y se suponía que era rosa y se comía a la gente. Se comía la carne también, o a cualquiera que entrara en contacto con ella. No era gas de pantano, era más como una niebla que realmente no cubría sino un área pequeña en un lugar bajo. Si uno entraba en el bosque llamado Tiger Bay, ubicado cerca del río Tomoka, se podía ver. No creo que durante todo el tiempo, solo en ciertas épocas del año, cuando tenemos mucha niebla. No creo que haya nada en ella caníbal o que la gente esté desapareciendo. Creo que es solo niebla color rosa. La mayoría de estos recién llegados que se han mudado no saben nada al respecto. Tienes que hablar con personas que estuvieron alrededor de los 60 para escucharlo. Otro comentarista llamado NSB dijo lo siguiente sobre la nube carnívora. Hay un abogado que conozco que podría brindarle más información sobre la niebla rosa. Ahora hay reclamos de que muchas personas desaparecieron en esa área y solo se encontraron sus huesos. La nube rosa fue culpada por las desapariciones y la gente dijo que en realidad se comía la carne de tus huesos. Como curiosidad, existe otro fenómeno inexplicable de la misma área que algunos consideran tiene relación con la niebla. Durante esa época, también hubo testimonios sobre luces anómalas que aparecían en los bosques donde abundaba la niebla, cerca del río Tomoka. En los informes oficiales de la policía se dictaba que quienes tenían contacto con estas luces eran quemados y quemadas por estas. Incluso uno de los testimonios era que una joven pareja estaba estacionada a un lado de la carretera, pero sufrió un accidente, muriendo, cuando fue alcanzada por las luces. Ambos sucesos, la niebla y estas luces, parecen haber terminado a mediados de los 60. Desde entonces solo quedan las historias y los informes de la policía, de los que no se habla mucho y tampoco tienen permitido hablar. Tú, auditor, auditora, ¿qué crees que sucedió? ¿Piensas que es posible que una niebla pueda hacer algo como esto? ¿O unas luces? Dime, ¿qué harías tú si te toparas con estos fenómenos? Ahora les comentaré sobre una historia a la que llaman las huellas del diablo. En febrero de 1885, entre la medianoche y las 6 de la mañana, los aldeanos de Devon, Pensilvania, Estados Unidos, vieron unas extrañas huellas en un camino, las que después denominaron las huellas del diablo. Todo comenzó cuando estaba nevando aquella noche de febrero, cubriendo el sur de Devon. Cuando la tormenta cesó, descubrieron unas huellas que se extendían alrededor de 150 kilómetros, desde Exmouth hasta Dangmouth. Estas huellas tenían forma de herradura, cubrían el camino, algunos tejados e incluso estaban marcadas en paredes de varias casas. Se detuvieron a una orilla del río Exe, pero continuaron al otro lado. Un naturalista experto en animales midió la distancia y el tamaño, descubriendo que era una constante de 8 centímetros y medio. Aseguró que las criaturas caminaban como bípedos y no con 4 patas. Las noches siguientes no aparecieron más huellas en ningún otro sitio. Al día siguiente, algunas personas quisieron dar caza con pistolas y horcas, pero no encontraron nada. Los científicos y el clero formaron sus propias hipótesis sobre el tema. Los científicos creían que era una nueva especie de animal.
Pero por parte del clero aparecieron frases como "el diablo está apareciendo" y "se acerca el apocalipsis", aunque hubo otros clérigos que decían que no era más que una superstición. Los periódicos anteriormente habían anunciado que algunos canguros escaparon de un zoológico privado. Es por esto que mucha gente pensó que esos marsupiales serían los responsables de las huellas. Sin embargo, no parecían pertenecer a canguros. Un biólogo expuso que se trataba de tejones buscando comida, diciendo que tomaron esa forma luego de que las pisadas se descongelaran y se congelaran nuevamente. Un escritor de la zona exhibió que las huellas fueron hechas por criaturas desconocidas que iban viajando y que, al cruzarse, sus caminos parecían uno solo. Otra teoría se sustenta en que un globo aerostático se arrastraba por una cuerda y esta hacía que se formaran aquellas huellas de manera tan inusual. Como siempre, quienes creen en las conspiraciones de todo tipo no tardaron en decir que se trataba de formas de vida extraterrestre o de criaturas extrañas aún no descubiertas y que solo se cuentan en las distintas mitologías. Como dato curioso, el autor inglés Ralph de Coggeshall, en el siglo XIII, registró que una noche hubo una tormenta muy violenta. Al otro día, relata, se hallaron huellas de una criatura desconocida. Eran muy notorias y visibles en el suelo blando de nieve. Escribió que quizás se trató de un fenómeno natural aún no conocido, pues sucedió esa sola vez en aquel tiempo. ¿Qué crees, gente de la audiencia? ¿Qué sucedió ahí? ¿De dónde provendrían estas huellas? ¿Se trataría de un fenómeno natural, de alguna criatura sobrenatural, vida extraterrestre o quizás solo fue una paranoia colectiva?